Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este momento, Señor, que nos permites un día más hablar de tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor. Te lo pedimos desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, que nos alumbres nuestros ojos del entendimiento y podamos entender tu palabra, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, para que tú, Señor, oh Dios, nos des exactamente la palabra que todos nosotros, tus hijos, necesitamos, Señor. Alumbra nuestros ojos para todos aquellos, Señor, oh Dios, que han de ver esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 7, desde el verso 11 en adelante. En Romanos 7, 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado lo fue para mostrarse pecado, produciendo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta era la lucha del apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7. Una lucha contra el pecado que mora en el cuerpo. El apóstol dijo: porque el pecado, tomando ocasión, me engañó, me mató, por lo cual yo soy vendido al pecado. Pero también dice: ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando los creyentes todavía son carnales, usualmente son vencidos por el pecado que mora en ellos. Tienen muchas luchas frecuentes cometidas, y esos pecados les exigen vivir una vida pecaminosa. Generalmente están clasificados en 3 categorías. Estos pecados se catalogan en 3 categorías: el matrimonio, la procreación y la defensa. Antes de la caída del hombre, estos 3 asuntos eran legítimos y no estaban contaminados por el pecado. Pero después que el hombre cayó y heredó la naturaleza pecaminosa, estos asuntos se convirtieron en el medio para cometer pecados. Debido a que nosotros los seres humanos necesitamos alimentos, Satanás hace uso de la comida y hace uso de la bebida para seducirnos. La primera tentación que se confrontó el hombre se relacionó con el asunto de la comida. Así como en ese entonces el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal engañó a Eva, así los placeres de comer y beber llegaron a ser pecados de la carne hoy. No debemos tomar este asunto ligeramente, porque con muchas frecuencias muchos creyentes carnales han tropezado en este asunto. También tenemos que ver que fue por la comida y la bebida que los creyentes corintios hicieron tropezar a muchos hermanos. Primera de Corintios capítulo 8 en el verso 1. Estos asuntos de la comida son asuntos que Satanás utiliza para que el hombre caiga. Primera de Corintios
en el capítulo 8, en el verso 1, dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. En cuanto a comer, pues de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, y en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros hemos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Algunos habituados hasta aquí pero no en todos hay este conocimiento. Algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pero la comida no nos hace recomendables ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y en el verso 9 dice: mirad que este derecho vuestro no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si a ti te ve alguien comiendo o está reclinado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será animado su conciencia si él es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? Por el conocimiento tuyo es destruido el débil, el hermano, porque Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Parece un asunto muy sencillo, pero la comida es un asunto que Satanás utiliza aún para hacernos caer y apartarnos de la verdad. Estos hermanos se sentaban y comían de lo que se sacrificaba a los ídolos. Lo que se sacrifica a los ídolos, los creyentes no deben participar de la comida que se sacrifica a los ídolos. Mas, sin embargo, podemos ver que Satanás utiliza estos medios aún también para hacer que el creyente se aparte de la verdad. En segundo lugar, después de la caída del hombre, la procreación se convirtió en la concupiscencia del hombre. En las Escrituras, la concupiscencia y la carne están muy unidas. Aún en el huerto del Edén, la codicia despertó la concupiscencia y la vergüenza. Pablo, en su primera epístola a los Corintios, también menciona estos pecados juntos. Vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 6, en el verso 13. 1 Corintios 6, 13 dice: la comida para el vientre para la comida, pero Dios reducirá a nada tanto el uno como el otro. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Es decir, la comida está relacionada con la fornicación. Dice en el verso 14: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará mediante su poder. El verso 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque Dios dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí se incluye y se consideraba que la comida estaba relacionada con la fornicación, pero también incluye y se consideraba que estaba dentro de este ramo la borrachera. La borrachera estaba relacionada con la inmundicia. 1 Corintios en el capítulo 6, en el verso 9 dice, de 1 Corintios
Os he escrito por carta que no os mezcléis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros y los que viven de rapiña, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pero ahora les he escrito que no se mezcléis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, o viva de rapiña, con tal ni aún comáis. Porque es asunto mío juzgar a los que están afuera de la iglesia, no juzgáis a los que están adentro. Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad a ese perverso entre vosotros. Es decir, estos pecados están muy relacionados los unos con los otros. Eso lo podemos ver aquí. Finalmente tenemos el asunto de defendernos cuando el pecado nos controla el cuerpo. Cuando el pecado nos controla el cuerpo, comienza a demostrar y podemos ver cuán el pecado es fuerte y puede controlar el cuerpo. Podemos sentir su fuerza del pecado de llevarnos a hacer las cosas que nosotros no queremos. El apóstol manifiesta que el pecado tiene un poder y una fuerza, de tal manera que hace al hombre hacer cosas que él no quiere y no desea. Muchos pecados se producen directamente, otros indirectamente. Al tratar de defendernos, ya que el poder motivador interior es el pecado, obramos con el fin de preservar nuestro interés personales, nuestra existencia, nuestra reputación, nuestra opinión y muchas otras cosas más. A partir de esto cometemos los pecados más horribles del mundo. Si analizamos los pecados del mundo uno por uno, veremos que generalmente se relacionan con las tres categorías que hemos mencionado anteriormente. Un cristiano carnal es controlado cuando menos por uno de estos tres que hemos mencionado. Sin excepción, los hombres del mundo están sujetos al control de los pecados del cuerpo, lo cual es apenas de esperarse, ya que no son regenerados y son de la carne. Pero no es normal que una persona regenerada fluctúe incesantemente entre la victoria y la derrota, que no pueda librarse del poder del pecado y que permanezca en la carne. El creyente debe permitir que el Espíritu Santo escudriñe su corazón para que la luz de Dios lo alumbre y pueda conocer lo que proviene de la ley del Espíritu Santo y la ley de la naturaleza, lo que le impide tener dominio propio y le impide servir a Dios. Necesitamos la luz de Dios. Todos los seres humanos que hemos nacido de seres humanos necesitamos la luz de Dios para que Dios alumbre nuestro espíritu y podamos ver cuán perversos y pecadores somos. Sin la luz de Dios no podríamos ver ni conocernos a nosotros mismos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo libremente, sin que le pongamos obstáculos, entre nosotros y nos alumbre para que veamos cuán perversos somos delante de Dios. Necesitamos eliminar esos pecados, pero no tenemos la posibilidad de entrar en la vida espiritual si no permitimos que Dios nos alumbre. Los pecados de la carne, ya vimos que ante Dios la carne es enemiga de Él y es imposible que la carne le agrade. Sin embargo, si el Espíritu Santo no le revela esto al creyente o al pecador, no podrá saber cuán despreciable, cuán horrible y pecador y cuán contaminada es la carne a los ojos de Dios.
y cuán horrible y abominable es la carne. Solamente cuando Dios por su Espíritu revela la verdadera condición de la carne, el hombre puede rechazarla de acuerdo con la revelación de Dios. Por el lado del hombre, las manifestaciones de la carne son evidentes, si nos justificamos a sí mismos y nos satisfacemos con los deseos de la carne, jamás podremos salir de esta situación. Solamente con el Espíritu Santo podremos ver cuán corruptos son nuestras manifestaciones de la carne desde la perspectiva del hombre. En Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 19 y 21, se enumeran los pecados de la carne, para que no haya posibilidad de que alguien entienda mal. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son sus manifestaciones: la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, las contiendas, los celos, las iras, las disensiones, las divisiones, las sectas. Todo esto, las envidias, las borracheras, las orgías, cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Al enumerar estos pecados, el apóstol dice manifiestas, es decir, que las manifestaciones de la carne se manifiestan, se ven, las podemos ver. Por eso el apóstol dice manifiestas, son las obras de la carne. Estas obras son evidentes para todo ser humano que quiera saber si es de la carne o no. Solo debe preguntarse si practica alguna obra de la carne. El que es de la carne no necesita cometer todas las obras de la carne que están aquí enumeradas en esta lista para ser reconocido como un carnal. Con tan solo que practique uno de esta lista será suficiente para determinar que es un carnal. Por si la carne ya no tuviera, pero si la carne ya no tuviera autoridad, nada de eso se expresaría. La presencia de cualquier obra de la carne es una evidencia de que la carne existe. Los pecados mencionados pueden dividirse en 5 categorías. Número 1, los pecados del cuerpo. Vamos a ver cuáles son los pecados del cuerpo. Los pecados del cuerpo que son extremadamente corruptos, tales como la fornicación y la inmundicia y la lascivia. 2. Los pecados asociados con Satanás y con esos pecados que se asocian con Satanás, teniendo comunicaciones sobrenaturales con él, tales como la idolatría, las hechicerías. Es decir, que Satanás se encuentra en la carne, y estas son sus manifestaciones de Satanás en la carne. Pero lo que nos dice en la segunda parte, los pecados que están asociados con Satanás y se comunican con Satanás, son la idolatría y la hechicería. 3. Pecados relacionados con el mal genio, como por ejemplo las enemistades, los pleitos, los celos, las explotaciones de la carne, la ira. Todo esto es los pecados que se relacionan con el mal genio. 4. Los pecados que se relacionan con divisiones, con religiones, tales como disensiones, las divisiones, el sectarismo, la envidia. 5. Pecados que se relacionan con el libertinaje, tales como las borracheras, las orgías. Y todos estos pecados pueden verse fácilmente. Cualquiera que practique alguno de ellos es de la carne. Después de dividir estos pecados en 5 categorías, podemos ver que algunos de los pecados parecen menos viles y otros más corruptos. Sin embargo,
no importa cómo los vea el hombre, a los ojos de Dios todos ellos provienen de la misma raíz que es la carne. Independientemente de si esta es corrupta o si esta es civilizada. Los creyentes que cometen los pecados más corruptos se dan cuenta fácilmente de que ellos son de la carne. Es más difícil para los que pueden vencer esos pecados que son comparativamente más corruptos. Por lo general, ellos piensan que son mejores que los demás y no admiten fácilmente que todavía son carnales. Piensan que si no cometen los pecados más viles, no andan según la carne y no se percatan de que la carne es carne y no importa cuán civilizados parezcan. Y esto es una verdad. Cuando una persona cae en un pecado de los que hemos mencionado más horrible, no se considera tan malo. Pero si comete algún pecado que le parece que no es tan horrible como la división delante de Dios es abominable, pero hoy el hombre puede ver que la división no es tan mala. Separarte de tu hermano, tener pleito entre los hermanos, no reconciliarte con tu hermano, parece que eso no es tan importante como la idolatría. Parece que eso no es tan interesante o no es tan abominable como la fornicación. El hombre lo puede ver y dice, no, mi pecado no es tan grave, pero delante de Dios esto es de la carne y es igualmente que los demás. Aunque las enemistades, las distinciones, las divisiones, las sectas puedan parecer más limpias en comparación con fornicación, inmundicia, lascivia, orgías, y todas ellas son frutos del mismo árbol. Ojalá que podamos orar con respecto a estos 3 versículos delante de Dios para que el Señor abra nuestros ojos y podamos conocernos a nosotros mismos, que nos humillemos por medio de la oración, que oremos hasta llorar y gemir por nuestros pecados hasta que comprendamos que solamente hemos asumido el puro nombre de cristianos. ¿Cuánto necesitamos del Señor? De pedirle al Señor, sí, Señor, ilumíname para ver cuán perverso soy, Señor. Que solamente el hombre ha asumido el nombre de cristiano, o peor aún, el de cristianos espirituales. Cuando en realidad nuestra vida sigue llena de obras de la carne, que podamos orar hasta ser reavivados en nuestros corazones y estemos dispuestos a abandonar todo lo que es de la carne para que la gracia de Dios sea aplicada El primer paso en la obra del Espíritu Santo es dejar al creyente limpio, convicto de pecado. Vamos a ver San Juan en el capítulo 16, en el verso 8. Evangelio de San Juan, capítulo 6, 16, en el verso 8. Qué importante es que nosotros necesitamos a Dios en todo, porque si la luz de Dios no viene, jamás nosotros sabremos quiénes somos verdaderamente. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el Señor en el capítulo 16, en el verso 5, pero ahora voy a aquel que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo,
va a convencer a las personas, va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Esta es la obra del Señor. Si el Espíritu Santo no viene a la persona jamás se va a dar cuenta que es un pecador y que necesita la vida de Dios. A menos que el pecador esté consciente del pecado por medio del Espíritu Santo, no podrá ver la perversidad de sus pecados ni podrá refugiarse en la obediencia de Cristo para huir de la ira futura. Pero tal persona debe de estar consciente del pecado una vez más, ya que como creyente debe estar convicto. Si no nos damos cuenta de lo horrible y lo perverso de la condición de nuestra carne, la cual produce una profunda contrición, no llegaremos a ser hombres espirituales. Los pecados cometidos difieren de una persona a otra, pero todos somos igualmente carnales. Esta es la hora en que debemos humillarnos, debemos de postrarnos delante de Dios y permitir voluntariamente que el Espíritu Santo nos deje convictos de nuestros pecados una vez más. Esa es la razón, por eso la gente no se ve pecadora ni se ve carnal, y aún creyentes no se ven tan perversos y no se ven tan malos. Pero si usted le permite entrar a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, si le permite al Espíritu Santo entrar y que le alumbre para que usted vea cuán perverso y cuánta perversidad hay todavía aún en usted. Cuanto más iluminación recibe el creyente de parte del Espíritu Santo, más claramente verá la lamentable condición de la carne y más se intensificará su lucha contra ella, pero también más frecuentes y evidentes serán sus fracasos. En la derrota el Espíritu Santo le revelará con mayor claridad el pecado, la debilidad de su carne, lo cual producirá en él un profundo sentir de reproche. Un profundo sentir de reproche consigo mismo y una intensa determinación de luchar contra el pecado de la carne. Esta reacción en cadena de sentirse miserable se puede extender bastante tiempo y solo será librado totalmente cuando comprenda las obras profundas de la cruz. Es muy significativo y profundo que el Espíritu Santo guíe al creyente por dicha senda, por medio de derrotas y por muchas aflicciones. Antes de que la cruz pueda realizar su obra profunda en el hombre, debe entrar en un proceso de preparación que le permita con el tiempo aceptar la obra de la cruz sin ningún impedimento y de ninguna clase. El propósito del Espíritu Santo al guiar al creyente por este camino es prepararlo para esto. Por experiencia puede verse que aunque Dios condena la carne como corrupta e incurable, el creyente mismo no piensa así. Él tal vez esté consciente en su mente de que ese es el veredicto de Dios, pero carece de la percepción espiritual para reconocer que la carne es verdaderamente contaminada y corrupta. Puede aceptar lo que Dios dice, pero todavía no puede aceptar lo que Dios dice, pero todavía no puede aceptar lo que Dios le está diciendo. Él todavía encubre sus cosas, todavía encubre pecados de la carne. En su interior no está de acuerdo en lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo la verdad con respecto a la carne. Pero el creyente no acepta ese veredicto que viene de parte de Dios. Dado que muchos creyentes no entienden el camino de la salvación, intentan vencer la carne peleando contra ella.
Piensan que la victoria o la derrota se decide por la medida del esfuerzo que hagan. Por lo tanto, esperan con todo su corazón que Dios les dé más poder espiritual para vencer la carne. Esta batalla se extiende por un largo periodo. Sin embargo, siempre habrá más derrotas que victorias. Durante ese tiempo el creyente sigue por un lado peleando la batalla y por otro tratando de enmendar y mejorar su carne, o someterla o corregirla. Él ora, él lee la Biblia y establece una cantidad de reglas y preceptos con la esperanza de subyugar, cambiar y controlar la carne. Se fija normas tales como no toques, no manejes, no gustes, no... y cuántas otras cosas y cuántos reglamentos más el hombre se propone. Pero la corrupción de la carne sigue allí. La corrupción no se termina de esta manera, dejando de hacer y dejando de tocar. Las normas y los preceptos son absolutamente inútiles. Eso lo podemos ver en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 21 al 23. Colosenses capítulo 2, verso 21 al 23. Dice en el 21, dice, tales cosas como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Esto es lo que el hombre trata de hacer. Si ve alguna cosa que es perversa, no la toca y piensa que si deja de tocarla, se va a deshacer de ella. Cosas que todas se destruyen con el uso en conformidad y mandamientos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si queremos ser liberados y verdaderamente llegar a ser creyentes genuinos, libres de toda obra de la carne, este es el camino a seguir. Por un lado, el creyente trata aparentemente de erradicar la carne, pero al mismo tiempo procura mejorarla en todas circunstancias. El Espíritu Santo le permite seguir luchando y sufrir la derrota y le deja agobiado en sus propias acusaciones y en sus remordimientos, con el fin de que al pasar por esas situaciones comprenda que la carne no tiene remedio, que su método es inútil y que debe haber otro camino de salvación. De esta manera, lo que conocía intelectualmente acerca de la corrupción de la carne, ahora lo sabe por experiencia y se da cuenta al final que la carne es corrupta. Si el creyente tiene una fe firme y sincera en lo que Dios dice y le suplica al Espíritu Santo que le revele la santidad de Dios para poder, bajo la luz de la santidad, ver la verdadera condición de la carne, indudablemente será oído. De este modo quizás se ahorre algunos sufrimientos de los que ha experimentado. Sin embargo, hay muy pocos creyentes en esta condición. Siempre el creyente busca por otros caminos, trata de buscar por otras cosas ser liberado de la carne. El hombre siempre desea usar sus propios métodos y piensa que después de todo él no es tan corrupto, pero la lección debe aprenderse. Por consiguiente, el Espíritu Santo pacientemente le permite aprender poco a poco mediante la experiencia del yo. Ya vimos que no podemos obedecer la carne, tampoco podemos educarla ni enmendarla, no importa el método espiritual que se emplee, simplemente es imposible cambiar en lo más mínimo la naturaleza de la carne. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer con la carne? La carne debe morir. Es lo que Dios determinó. La muerte es el único camino. Nosotros queremos combatir la carne, cambiarla, hacer resoluciones y usar innumerables métodos para vencerla. Pero Dios dice que la carne debe morir. Si la carne muere, todo está resuelto. La cuestión no es obtener la victoria, sino darle muerte. Esto es bastante lógico. La razón por la cual somos carnales es porque nacimos de la misma carne. Entonces, lo que es nacido de la carne es carne. ¿Dónde? Lo que es nacido de la carne, carne es donde de allí venimos, donde nosotros venimos, de la carne. Si tratamos de ganar, saldremos perdiendo, puesto que nacimos de la carne, son carnes. Sin embargo, si nosotros morimos, quedamos libres de la carne. Esto es algo que sí se puede entender y se puede decir amén. Cuando nosotros los seres humanos sufrimos aquí, y aunque no hayamos crecido como unos hombres espirituales y no logremos darle la muerte a la carne en el tiempo que el Señor nos permite vivir, y así morimos, el día que nosotros morimos, ese día nos libramos de la carne. Estoy hablando de la muerte física. Cuando el creyente toda su vida ha vivido una vida carnal, pero un día llega a morir, en ese momento que murió físicamente, se libró de la carne. Pero el Señor quiere que nosotros, antes de que muramos físicamente, nosotros muramos a la carne y aprendamos a darle muerte a la carne. El Señor quiere sus hijos triunfando, victoriosos, antes de llegar a la muerte física. Nosotros podemos antes darle muerte a la carne. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Esto está claro. Es en vano que busquemos de muchas maneras librarnos de la carne. No hay manera de librarnos de la carne, solamente dándole la muerte. La muerte es el único camino, porque el que ha muerto ha sido justificado. Romanos capítulo 6, en el verso 7 de Romanos. Dice Romanos en el capítulo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo, murió por los impíos. Pues apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Y en Romanos en el capítulo 6, en el capítulo 6, en el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Este pasaje está muy interesante, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se puede enseñorear más de Él. Por cuanto murió el pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cualquier método que no le dé muerte a la carne será inútil. La muerte es el único camino de la salvación. Queremos ser libres de la carne. La única manera de ser libres de la carne es darle muerte. Puesto que la carne es tan corrupta. Fíjese lo que dice en la segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 10. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 10. Dice, por lo cual, hermanos, Pedro 2:10 de segunda de Pedro. Mayormente aquellos
Vamos a leer desde el verso 9, dice: ¿Sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos bajo castigo para el día del juicio? Mayormente aquellos que andan tras la carne, llevando de los deseos corrompidos, que desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, y injurian sin temblar las potestades superiores. Dice en Pedro: ni aún Dios puede cambiar la carne. Este es un asunto muy interesante que podemos verlo nosotros. Cuando nosotros decimos que ni aún Dios puede cambiar la carne, no estamos diciendo que ya encontramos algo que Dios no puede hacer, ni tampoco estamos diciendo que Dios no es todopoderoso. Tampoco estamos diciendo que es imposible. Estamos diciendo que Dios tampoco puede corregir la carne por esta razón. Antes de que Dios hiciera al hombre, Dios tuvo un plan, tuvo un propósito, tuvo un deseo en su corazón: tener hijos, que esos hijos fueran y se parecieran a Él. Desde ese momento Dios tuvo un plan, y este plan empezó a funcionar desde la creación. Dios es un Dios de leyes. Dios no se puede contradecir. Dios dio su palabra, que el ser humano que Él iba a ser, iba a nacer, de allí iban a salir sus hijos. Este propósito sigue adelante hasta hoy. Cuando decimos que Dios no puede cambiar la carne, estamos diciendo que no está dentro de sus términos, porque Él es un Dios de leyes. Es como cuando usted da su palabra, usted no puede echarse para atrás, no puede empezar otra vez. De esa manera podemos decir que Dios puede, porque Él es un Dios de leyes, y el plan que Él ha dictado para terminar con la carne no es empezar una nueva creación, sino darle muerte a la carne. De hecho, Dios podría hacer nuevos hombres, nuevo universo, nuevos cielos, pero Él no lo va a hacer, porque Él es un Dios de leyes y respeta lo que Él se propuso hacer con el ser humano. Por eso decimos que Dios no puede cambiar la carne. La carne, el único camino es la de muerte. Fíjese bien, ni aún Dios puede cambiarla. Fuera de darle muerte no hay otro camino. Ni siquiera la preciosa sangre del Señor Jesús puede limpiar la carne del hombre. En las Escrituras vemos que la sangre del Señor Jesús solo nos limpia de nuestros pecados, solo nos limpia de nuestras transgresiones, solo nos limpia de nuestras iniquidades, pero no dice que limpia la carne. La carne tiene que ser crucificada. Gálatas en el capítulo 5, en el verso 24, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Tampoco el Espíritu Santo puede mejorar la carne. Por eso Él no mora en el pecador, quien es de carne. Cuando Él mora en los creyentes, su intención no es ayudar, tampoco es mejorar la carne, sino luchar contra ella. Gálatas capítulo 5, en el verso 17. Veamos Gálatas en el capítulo 5, en el verso 17 de Gálatas. Gálatas 5, en el verso 17. Qué importante es que veamos verdaderamente que dentro del plan de Dios, Dios es soberano. Para Él no hay nada oculto. Desde antes de que el hombre cayera, desde antes que el hombre existiera, Dios ya sabía que el hombre se iba a apartar de su propósito y de su plan. Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente y omnipresente. Él todo lo sabe.
Gálatas capítulo 5, en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el espíritu, es decir, la carne se opone al espíritu, el espíritu no mejora la carne, el espíritu le da muerte a la carne. Ese es el plan y ese es el propósito de Dios para la carne. Dice en un pasaje en Éxodo, en el capítulo 30, en el verso 32, allí dice que aún sobre carne de hombre aún en carne de hombre no se derramaría el espíritu de la santa unción. Es decir, que el Espíritu Santo no será derramado en la carne. La carne es el enemigo de Dios y es el enemigo de los seres humanos. Pero ¿cuántos hoy nos damos cuenta de esta situación? ¿Cuántos andamos preocupados porque la carne nos está llevando al pecado? ¿Cuánto hemos llorado? ¿Cuánto hemos lamentado la situación? ¿Cómo estamos delante de nosotros, de nuestro Dios? ¿Cómo nos sentimos? Si nosotros no oramos y suplicamos al Señor para que nos ayude a cambiar y que nos dé revelación sobre la carne, siempre estaremos nosotros pensando y quizás hasta orándole, diciéndole: Señor, ayúdanos a cambiar y a mejorar la carne. Señor, ayúdanos para que nuestra carne sea amorosa. Y aún le pedimos que nos ayude para que podamos nosotros aún servirle en su obra. Todas estas son esperanzas vanas. Nosotros debemos de cambiar la manera de orar. Dios jamás nos va a dar fuerzas en la carne para que nosotros podamos servir en su obra. Tenemos que saber pedirle a Dios y decir: Señor, cuando nosotros oramos no debemos de pedirle que la fuerza que Él nos dé o que en ese momento pidamos sea en la carne. Dios jamás va a fortalecer la carne, porque la carne es enemiga de Dios. Siempre tenemos que decir: Señor, fortalece mi espíritu, Señor, para que yo pueda, Señor, darle y aplicar la cruz a cada obra de la carne. Si oramos de otra manera, tendríamos una esperanza vana. La esperanza de que algunos creyentes alcancen por medio de esas oraciones, pidiéndole a Dios que los fortalezca, es en vano. Dios busca que el hombre colabore con Él. Dios busca que los hombres sean uno con Él, pero esto solo lo podemos lograr a través del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Si nosotros aprendemos a ser espirituales, pondremos nosotros empezar a escuchar la intuición de Dios en nuestro espíritu. Cuando nosotros aprendamos a escuchar a Dios en nuestro espíritu, entonces podremos nosotros decir: empezamos a oír a Dios y empezamos nosotros a ser hombres espirituales. ¿Cuánto anhelamos llegar a esta meta? Esta es la meta que el apóstol San Pablo se había fijado. Esta es la meta de todo creyente. Esta es la meta para todo ser humano. El apóstol dijo que todos los creyentes corren en el estadio. Pues esta es la meta. Cuando nosotros lleguemos a esta meta, la meta es ser hombres espirituales, sirviendo a Dios en nuestro espíritu, alabándole en nuestro espíritu, orando en nuestro espíritu y viviendo en nuestro espíritu. Oh Señor, que tú en este día nos abras nuestros ojos para que podamos llegar, Señor, a esta meta, que es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta palabra, Señor, que sea una gran bendición, Señor. No buscamos métodos, no buscamos formas para ser mejores. No estamos buscando mejorar la carne. Estamos pidiendo, Señor, que abra nuestros ojos para poder, Señor,
crucificar la carne y darnos la manera, Señor, de librarnos de la carne, que es lo que más nos molesta y todos los días, Señor, nuestra lucha y nuestro pleito es con la carne, Señor. Oh, anhelamos, Señor, que tú nos des la victoria en Cristo Jesús.